¿Recuerdas a don Ramón, ese hombre que parecía pobre, pero sonaba más digno que cualquiera? ¿Recuerdas su gorra gastada, su mirada cansada y esa risa que salvaba la vecindad? ¿Y si te dijera que, cuando se apagaban las cámaras, el precio era mucho más alto de lo que el público imaginó? Para millones fue el corazón del Chavo del Ocho, el vecino eterno, el padre imperfecto, el comediante que nunca necesitó maquillaje para ser real. Pero su vida privada se fue llenando de estrés, silencios y un diagnóstico que lo fue apagando por dentro. Y aún más impactante, durante años. Su final estuvo rodeado de decisiones familiares y verdades que casi nadie se atreve a contar. ¿Cómo un ícono tan querido pudo enfrentar todo eso sin que el mundo lo notara? Las fotos raras, nunca antes publicadas y las verdades no contadas serán reveladas en este video. Mira hasta el final para entender por qué Ramón Valdés sigue siendo un hombre que el mundo entero admira y lamenta profundamente. En las biografías oficiales suele aparecer una fecha precisa, 2 de septiembre, y casi siempre un mismo punto de partida, la Ciudad de México. La mayoría de fuentes lo sitúan en 1924. Aunque algunas publicaciones lo colocan en 1923, esa pequeña grieta en el dato ya anuncia algo. Ramón crecería en una vida donde nada estaba garantizado, ni siquiera la versión correcta de su propia historia. Su nombre completo, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, casi nunca se pronunciaba en voz alta. En casa bastaba un apodo, Moncho. La familia era numerosa y humilde. Su padre, Rafael Gómez Valdés Angelini, trabajaba como agente de aduanas. Su madre, Guadalupe Castillo, sostenía la casa como podía. Cuando Ramón tenía alrededor de 2 años, los Valdés se movieron hacia el norte, a Ciudad Juárez, Chihuahua, una frontera dura, polvorienta, con el ruido constante de la calle y la sensación de vivir al día. En esa mudanza viajan también sus hermanos, entre ellos Germán, Tintán y Manuel el Loco, y el destino silencioso de una familia donde el humor no era lujo, era defensa. Si imaginamos una foto rara de esos años, no hay alfombras rojas, hay un patio sin adornos, ropa heredada, y un niño mirando la cámara con esa mezcla de timidez y alerta que luego, décadas después, el mundo llamaría Don Ramón. Antes de entrar a sus primeros pasos, hay una precisión que importa. En la mayoría de registros biográficos y bases de datos, Ramón aparece como nacido el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México, aunque en Internet a veces circula 1923. Esa discrepancia no cambia el arco trágico, pero sí revela algo. Incluso su vida documentada siempre tuvo zonas borrosas. Cuando Ramón empezó a buscar trabajo en el espectáculo, no lo hizo como estrella. Lo hizo como alguien que necesitaba sobrevivir. En los pasillos del cine mexicano de finales de los 40, los apellidos podían abrir puertas, pero no garantizaban respeto. Su hermano mayor, Germán Tintán Valdés, ya era un motor de comedia y contactos, y fue quien lo acercó a los primeros rodajes, no como el centro del cartel, sino como un rostro útil, una presencia continua y natural. El salto formal llega en 1949, con Calabacitas Tiernas, dirigida por Gilberto Martínez Solares, una comedia donde Ramón aparece en el reparto y donde se señala su debut actoral. Ahí no nace todavía Don Ramón, nace algo más importante, su manera de actuar sin pedir permiso, con economía de gestos, con esa verdad en la cara que la cámara adora porque no parece actuada. Si imaginamos una foto rara de ese set, sería blanco y negro, humo de cigarro flotando, un claquetazo seco, Tintán dominando el ritmo, y Ramón al borde del encuadre, aprendiendo a robarse la escena sin robarse el crédito. A inicios de los años 70, la televisión mexicana estaba cambiando de piel. Los foros se llenaban de comedia rápida, sketches con público, risas enlatadas y personajes que debían ser recordados en segundos. Ramón no llegó como protagonista, llegó como el tipo que hacía creíble cualquier escena. Y entonces ocurrió el cruce decisivo con Roberto Gómez Bolaños. En ese ecosistema, Ramón encontró algo que el cine no siempre le había dado, continuidad.
ritmo semanal y una tribuna gigantesca donde su naturalidad, esa forma de parecer real incluso en lo absurdo, se volvía oro. Cuando El Chavo del Ocho se estrenó como serie en 1973, La Vecindad no solo era un set, era un mapa emocional para América Latina. Y dentro de ese mapa, Don Ramón se convirtió en una figura imposible de olvidar, el vecino sin dinero, sí, pero con una dignidad feroz, el padre que fallaba, pero que amaba, el hombre que intentaba mantenerse en pie mientras el mundo, y la renta, lo empujaban hacia abajo. La cámara lo adoraba porque no actuaba grande. Actuaba preciso. Un gesto mínimo, una mirada seca, una pausa en el momento exacto, y el público entendía todo. Imagina ahora una foto rara. De aquellos años, pasillo largo de estudio, paredes con anuncios viejos, un foco caliente arriba. Ramón está sentado solo en una silla plegable, el vestuario ya puesto, mirando al piso como si repasara cuentas en la cabeza. No hay glamour. Hay oficio. Y cuando se abre la puerta del foro, el hombre que venía de una familia numerosa y de mudanzas duras entra y, de pronto, parece dueño del lugar sin alzar la voz. Esa era su magia, no imponía, pesaba. Pero la fama también fabrica una jaula invisible. La imagen pública lo congeló en un solo rostro, Don Ramón. El público lo amaba tanto que, por momentos, parecía no permitirle ser otra cosa. Y ahí aparece la primera grieta, detrás de las risas había tensiones reales, contratos, decisiones de producción y un desgaste acumulado. Con el tiempo, se diría que su salida del elenco tuvo varias lecturas, desde desacuerdos internos hasta un cansancio profundo de ese mundo, y en 1979 terminó alejándose del programa. Justo cuando su personaje era de los más queridos. La oscuridad de Ramón Valdés no fue una sola gran explosión pública. Fue un goteo. Una suma de cosas pequeñas que, vistas desde lejos, parecen chismes, pero vistas de cerca, se convierten en presión real, decisiones ajenas, ambiente enrarecido, dinero que nunca alcanza, y un cuerpo que empieza a fallar mientras el personaje sigue haciendo reír. La primera grieta seria aparece cuando el éxito ya era global. El Chavo del Ocho no era solo un programa, era una máquina. Y en una máquina así, el control importa. Con el tiempo, distintas versiones coinciden en un punto, el ambiente detrás de cámaras cambió. Años después, una hija de Ramón, Carmen Valdés, declaró en entrevistas que, cuando la relación sentimental entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se consolidó, ella comenzó a influir en decisiones del programa y eso generó inconformidad en parte del elenco. Ramón, que prefería recibir indicaciones solo del creador, terminó alejándose. Según esas versiones, la salida definitiva arranca en 1979, vuelve brevemente en 1981, pero ya no era lo mismo. En pantalla, Don Ramón podía aguantar golpes y burlas, fuera de cámara, Ramón no estaba hecho para aceptar jerarquías que sentía injustas. Si esto fuera una foto rara, la escena no sería un pleito. Sería silencio. Un pasillo de estudio, puertas con letreros, cables en el piso. Ramón ya caracterizado. Con esa gorra que el mundo reconoce, esperando una indicación que no llega de quien él espera. La cámara del recuerdo se queda en un detalle, su mirada, no enojada, cansada. Porque a esa altura, Ramón ya no era un joven extra del cine. Era un hombre con responsabilidades reales. Y ahí entra la segunda oscuridad, la que nunca se ve en el guión, la familia. Los registros biográficos señalan que Ramón tuvo 2 matrimonios, con su primera esposa tuvo 2 hijos, y con su segunda esposa, Araceli Julián, se casó el 12 de abril de 1957 y tuvo varios hijos más, con pérdidas dolorosas dentro de ese mismo núcleo familiar. Es un dato frío en una biografía, pero es un golpe humano cuando lo colocas en contexto. Mientras el público lo veía como el vecino sin trabajo, Ramón cargaba con la obligación de sostener una casa numerosa y, al mismo tiempo, mantenerse vigente en una industria donde el olvido es rápido.
Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, durante décadas. El público confundió al personaje con el hombre. Don Ramón debía 14 meses de renta en la ficción, Ramón Valdés, en la vida real, debía cumplir con lo que la vida cobra: comida, escuela, médicos y la incertidumbre constante de un actor que no siempre recibe regalías como una estrella de Hollywood. No hay una cuenta pública única que lo pruebe con números, pero sí hay señales claras. En los relatos periodísticos, siguió trabajando y haciendo giras incluso cuando su salud ya estaba comprometida. Luego llega otra capa, el después de Chespirito. Porque cuando Ramón se aleja, no se apaga la necesidad de seguir. En 1982, ya definitivamente fuera del universo de Bolaños, acompaña a Carlos Villagrán a Venezuela para un proyecto producido y transmitido por RCTV, Federico. Ahí interpreta a Don Moncho, una figura que, para el público, inevitablemente recuerda a Don Ramón, como si el mundo quisiera encajarlo otra vez en el mismo molde. Se ha dicho que el programa no mantuvo gran audiencia y que su participación fue limitada. Lo importante no es la cifra, sino la imagen, un comediante enorme intentando reconstruir la magia en otra tierra, con otro acento de industria, y con la sombra de un personaje que no lo suelta. Si la foto rara de los 70 era un foro en México, la foto rara de 1982 sería un camerino prestado en Caracas, maquillaje rápido, libreto doblado, café tibio, y un Ramón que sonríe con educación, pero entiende que ya no está jugando en casa. Su nombre todavía pesa, sí, pero la nostalgia no siempre paga la factura. La cuarta oscuridad es la más cruel porque no depende de nadie: la enfermedad. Los reportes coinciden en que en sus últimos años enfrentó cáncer, con menciones repetidas a afectaciones en el estómago, la médula ósea y la próstata. Y aún así, siguió. No como mito, sino como trabajador. Finalmente, murió el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México, y varias notas ubican el fallecimiento en el Hospital Santa Elena. Algunas publicaciones populares repiten 64 años, pero con fecha de nacimiento 1924, el cálculo apunta a 63. Ese detalle, otra vez, no cambia lo esencial. Se fue relativamente joven, con el cuerpo agotado, mientras su personaje seguía vivo en televisores que jamás apagarían esa vecindad. Y aquí aparece el golpe emocional que los fans no olvidan. La última escena que se volvió leyenda. En su etapa final de televisión, Ramón regresa a trabajar con Villagrán en A que Kiko, una serie emitida entre 1987 y 1988. El programa lo coloca como Don Ramón, ahora encargado de una tienda. Y según el testimonio atribuido a Villagrán y recogido por medios, la última escena que grabó Ramón parecía escrita por el destino: entra a un panteón envuelto en bruma y se pierde entre la niebla. Corte. Fin. Un año después, ya no estaría. Es fácil convertirlo en mito, pero el detalle que duele es otro: ya estaba enfermo, y aún así siguió trabajando hasta donde pudo. La foto rara de ese momento no es el panteón de utilería. Es lo que viene después: el regreso a un hotel, una maleta, medicinas discretas, un cuerpo que ya no responde igual. Y sin embargo, Ramón manteniendo la compostura. No hay melodrama. Hay dignidad. La misma que el público amó en Don Ramón, pero que en Ramón era real y, por eso, más triste. Incluso su despedida pública quedó marcada por relatos que alimentaron el misterio. Algunas crónicas sostienen que, en el funeral, asistieron varios compañeros del elenco y que hubo ausencias notables. En ese punto, la historia se vuelve delicada porque cada quien cuenta desde su herida. Lo verificable es que, tras su muerte, fue sepultado en la Ciudad de México, en un sitio señalado por registros biográficos. Lo emocional es lo que queda flotando, el eco de una industria donde la risa a veces tapa conflictos que nunca se resuelven en vida. Y todavía hay una última vuelta de tuerca silenciosa, que explica por qué su caso sigue fascinando. Ramón Valdés no necesitó escándalos de tabloide para volverse trágico. Su tragedia fue más humana,
salir de un lugar donde era amado. Intentar reconstruirse en otros proyectos y pelear contra una enfermedad mientras el mundo seguía pidiéndole el mismo milagro de siempre, haznos reír. El primer gran giro fue irse cuando el personaje estaba en su punto más amado. Hacia finales de los 70, la vecindad seguía llenando pantallas, pero detrás del foro el clima se volvió más áspero. Algunas crónicas recientes sobre la historia de Chespirito recuerdan que la relación de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Mesa provocó fricciones internas y tensiones personales dentro del grupo. Ramón, hombre de lealtades directas y pocas diplomacias, eligió apartarse cuando sintió que el espacio ya no era el mismo. Si hubiera una foto rara de ese día, no sería un escándalo. Sería una puerta cerrándose, un pasillo largo, y su gorra en la mano, como quien se va sin hacer ruido, pero con la dignidad intacta. El segundo giro fue la tentativa de renacer lejos. En 1982 viaja a Venezuela para hacer Federico, una comedia de RCTV encabezada por Carlos Villagrán donde Ramón aparece en el elenco, buscando otra rutina, otro público, otra oportunidad de sostenerse trabajando. La foto rara aquí es de aeropuerto, luces blancas, maleta sencilla, y un actor que entiende que la nostalgia no paga sola. El tercer giro fue el más cruel. El cuerpo empezó a ganar la batalla. Aún así, Ramón siguió grabando. En 1987-1988 filmó su último trabajo televisivo, A que Kiko, interpretando nuevamente a Don Ramón. La serie terminó meses antes de su muerte por cáncer en agosto de 1988. Incluso existe un episodio ambientado en un panteón, como si la ficción hubiera anticipado el cierre. La foto rara final no necesita lágrimas. Basta un foro vacío, una tos contenida, y la certeza de que la risa también puede ser una forma de resistencia. En los últimos años, Ramón Valdés vivió en esa contradicción que desgasta a los actores de culto, el mundo lo seguía amando, pero el cuerpo ya no negociaba. Tras su paso por proyectos como Federico, Venezuela, y luego, ¿A qué Kiko? Emitida entre 1987 y 1988, con Ramón otra vez como Don Ramón en una tienda de abarrotes, su figura quedó marcada por una fidelidad casi dolorosa. Volver a lo que el público pedía, aun cuando su vida privada estaba entrando en la parte más difícil. Si esta historia tuviera una foto rara final, no sería una alfombra roja. Sería un camerino. Sencillo, luz blanca de hospital reflejada en el espejo, y un hombre tratando de no mostrar el cansancio antes de salir a grabar. Porque los reportes sobre su muerte repiten un mismo escenario. 9 de agosto de 1988, Ciudad de México, Hospital Santa Elena, y una enfermedad que se volvió más agresiva con el tiempo, un cáncer que se describe como iniciado en el estómago y extendido a otras zonas. Y, sin embargo, lo que vino después fue más grande que cualquier capítulo. Décadas tras su partida, Ramón se volvió algo raro, un símbolo que cruza generaciones. En México y en casi toda Hispanoamérica, Don Ramón es un idioma emocional. En Brasil, incluso, su personaje es conocido como Seu Madruga, y el culto a su figura se volvió parte de la cultura pop. No es solo nostalgia. Es identificación. Porque su comedia no era la del héroe perfecto, sino la del hombre común que se defiende con orgullo cuando todo le sale mal. Y entonces, cuando el ruido baja, queda una imagen que no suele aparecer en los montajes, un hombre común, de cuerpo ya cansado, sentado en silencio antes de salir a escena. La foto rara no es un gesto cómico. Es la pausa. La respiración lenta. La mirada de quien entiende que la risa también puede ser trabajo, y que el trabajo, a veces, es lo único que mantiene a una familia de pie. Ramón Valdés terminó convertido en algo que pocos logran, un recuerdo que no envejece. Su personaje parecía vivir endeudado, pero dejó una herencia que no se mide en dinero, dejó frases, miradas y una forma de dignidad tercamente humana. Porque Don Ramón no era un ganador. Era un sobreviviente. Y quizá por eso, en cada repetición, en cada pantalla encendida en cualquier país, vuelve a ocurrir el mismo milagro, alguien ríe, y al mismo tiempo siente una punzada de ternura,
como si supiera que detrás del chiste había vida real. La fama promete eternidad. Ramón la consiguió. Pero pagó con silencio.